Reconstruir cómo eran las vidas de nuestros antepasados recuperando objetos enterrados. Eso, dicho de una manera muy simple, es el principal objetivo de toda excavación arqueológica y también de la que se acaba de terminar en la conocida como Plaza de Robert Capa, en Entrevías, en Vallecas. La peculiaridad de esta excavación es que entre las piezas encontradas hay restos que nos resultan muy familiares, desde vajillas de Duralés a Madelman, a yoyos, en fin, objetos de la vida cotidiana de quienes vivieron allí hasta los años 70 en un asentamiento chabolista que nos habla de nuestra historia reciente. José María Uría Fernández es director del área de cultura de la Fundación Anastasio de Gracia, que es la fundación que se ha encargado de esta excavación. José María, muy buenos días. Buenos días, Eli. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo comienza esta excavación? Bueno, esta excavación surge siguiendo la pista del fotógrafo Robert Capa. Sí. La plaza que lleva su nombre se encuentra ubicada junto al mítico edificio de Peyroncel y Diez que él fotografió durante la Guerra Civil en 1936 y que se convirtió en un icono del horror y la vulnerabilidad de la infancia ante los bombardeos aéreos. Y siguiendo sus contactos, los contactos de sus negativos que se conservan en los archivos nacionales franceses, vimos que a continuación de estas imágenes había otra de un edificio que aparecía dañado por las bombas. Tras un estudio minucioso de comparación de unas imágenes y otras, llegamos a ubicar que ese edificio se encontraba en la misma plaza del nombre del fotógrafo. Y un día, paseando por la misma, vimos que a simple vista aparecían unas losas hidráulicas de comienzos del siglo XX que podían ser las originales de aquel edificio. Inmediatamente nos pusimos en contacto con el arqueólogo Alfredo González Ruibal, especialista en guerra civil del Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC, y él corroboró que era un lugar interesante, puesto que en más de 80 años no había sido edificado. Era probablemente el único solar virgen que quedara en Madrid. Y se inició este trabajo hace 15 días. Lo curioso de todo ello, hace 15 días. Lo curioso de todo ello es lo que tú contabas ahora, que aparece... los restos nos cuentan la estratificación de la historia social de Madrid, ¿no? Cómo tras la destrucción sobre este lugar se asentó pues la necesidad de mejorar, de una búsqueda de un nuevo futuro de los emigrantes que venían a Madrid en el año 55 y que han vivido aquí hasta el año 75. Claro, estamos hablando de un alojamiento que se instala allí en los años 50, creo que es, y que se prolonga en el tiempo hasta los años 70. Y hablaba yo de esos objetos que estamos muy familiarizados con ellos, porque yo creo que todos lo recordamos de la niñez y que llama la atención cuando se ligan de alguna manera a una excavación arqueológica, pero como tú bien dices, es que hablan de nuestro pasado, aunque sea un pasado muy reciente. Claro, forman parte de la arqueología moderna, que también existe, esta especialidad muy desconocida, yo creo que por el público en general, pero que narra, como muy bien dices, esa historia más reciente y que también merece ser contada, porque no solamente la historia se construye con los grandes palacios y los grandes héroes, sino sobre todo con la mayoría social, que es aquí la que aparece su relato, ¿no? Bueno, creo que he encontrado cosas tan curiosas como desde un móvil hasta... yo qué sé, soldaditos de aquellos que utilizaban los que ya tienen una edad y que eran los juguetes preferidos a los hombres. Fíjate, hablamos de un poblado, un asentamiento chabolista, pero sin embargo los objetos que se encuentran tampoco son tan diferentes de los que podríamos encontrar en una excavación donde hubiese vivido familias de clase media. Sí, a ver, lo del móvil es una ironía del arqueólogo, porque desgraciadamente hasta que comenzó esta excavación, esta plaza se había convertido en un vertedero. Sí, es verdad. Y después de
de su limpieza, pues aún quedaba en superficie algún resto, como este móvil que ha aparecido y que el arqueólogo Alfredo González Ruibal en su Twitter ironizaba con él, ¿no? El resto sí que es cierto que habla de un momento determinado, y así lo interpreta Alfredo, de cómo se produce un paso a través del plástico y de otros materiales a un acceso de una serie de bienes que aunque hay necesidad, se tienen, ¿no? Una cosa que él destaca sobre todo es la limpieza, la obsesión con la limpieza de estas familias que aquí vivieron entonces, ¿no? Como hay mucho producto de limpieza, se han encontrado también pues cosas tan curiosas como fregona, etcétera, que a pesar de vivir en un lugar humilde, pues siempre iban limpios, ¿no? Bueno, estamos hablando, es verdad que nos llama mucho la atención esos objetos que muchos recordamos, pero lo que estáis haciendo realmente con este proyecto pionero en Entrevías es reconstruir un siglo entero de historia, porque ahí aparecen desde los primeros inmuebles en los años 20, después las infraviviendas construidas sobre los muros de los edificios destruidos en la guerra civil, y luego, bueno, pues este poblado chabolista que empieza a construirse con la llegada de inmigrantes y que, repito, se prolonga pues hasta hasta los años 70. Efectivamente, por ello nuestra idea y lo que hemos propuesto al ayuntamiento en un gran plan que hemos bautizado como el Plan Robert Capa Entrevías es lo que hoy por hoy son unas pequeñas catas en este espacio, ampliarlo a una gran excavación arqueológica que saque todos estos restos y permita que se musealice al aire libre, completando el discurso del centro Robert Capa, ¿no? Del futuro centro Robert Capa que quedaría instalado en Peyroncel y 10. De esa manera todo se convertiría en un potente motor de regeneración para este lugar tan degradado de Madrid y olvidado, que está a tan solo 5 minutos del Museo Reina Sofía, del lugar donde con mimo cuidamos esa mítica fotografía de Robert Capa que se expone junto al Guernica, ¿no? Parece un poco paradójico que alabemos o que protejamos esa foto y no nos olvidemos del lugar de referencia donde se tomó. ¿Qué tal os han aceptado los vecinos de la zona? Supongo que habréis despertado mucha curiosidad. Sí, la verdad es que está siendo muy ilusionante tanto en el campo científico y académico con lo que estamos encontrando como sobre todo en el lado humano. Vemos que los vecinos se sienten muy reconocidos con este trabajo, se ven reflejados en él, sienten que se está contando su historia, una historia cercana, y sobre todo también que, como te decía, este lugar, que era un auténtico vertedero, de repente se ha limpiado y es gracias a la historia y a su historia, ¿no? En este caso. Una historia que parece, como decimos, estratificada. No sé si habéis excavado todavía más abajo, porque a lo mejor, chico, yo qué sé, aparece antes de esos edificios de los años 20 del siglo pasado, a lo mejor aparecen más cosas. Pues espero que en el futuro pueda aparecer algún tipo de sorpresa parecida. En el último día de la excavación aparecieron por fin un estrato justo anterior a la Guerra Civil, donde aparecía una tinaja anterior, los restos de una tinaja. Incluso ha aparecido el colmillo de un jabalí, un habitante que por aquí debía haber en aquella época, ¿no? Bueno, creo que hay cromos de futbolistas, o sea, cosas que yo no sé cómo se han conservado, porque estamos hablando si hablamos de una vajilla de Duralés, todos sabemos que el Duralés, en cuanto lo tocas, se deshacen 2 millones de pedazos. Y si hablamos de cromos, estamos hablando de objetos de papel, de cartón, que se han conservado milagrosamente. Sí, se han conservado en la superficie, adheridos a veces a las losas del suelo, y también lo que yo añadiría una reflexión sobre la preocupación de los plásticos, ¿no? Como los que están completamente intactos, esos juguetes de plástico que ya llevaban sepultados ahí más de 50 años, ¿no? Pues imaginemos todo el plástico que estamos produciendo ahora, lo que va a durar, y quizá es más preocupante. Si pudieras quedarte con uno de los objetos que habéis encontrado, José María, ¿con cuál te quedarías?
Pues la verdad que no lo sé, son tantos y cuentan tantas historias y tan interesantes que la verdad, bueno, me quedaría con todos. Bueno, canicas, chupetes, botes, como tú dices, de productos de limpieza. Creo que hay vinilos y cassettes también. Sí, que hablan de la afición al flamenco de los vecinos del lugar, ¿no? Sobre todo porque eran emigrantes que venían de la zona de Andalucía y de Extremadura. Claro, es que todos esos objetos hablan no solamente de una época, sino también de la procedencia de las personas que allí habitaron. Eso nos permite conocer, como tú bien dices, por ejemplo, de dónde procedían esas personas que se asentaron allí, bueno, pues por sus objetos, que muchas veces hablan más que otras muchas cosas que tenemos más en cuenta. En fin, José María Uría Fernández, director del área de cultura de la Fundación Anastasio de Gracia, que enhorabuena por este proyecto, nos parece súper interesante. Ojalá consigamos mantener esa casa de Peyroncelli 10 y convertirla en un gran museo que hable de la historia de un lugar muy madrileño, que es el barrio de Entrevías, que ha sido un barrio muy castigado durante muchísimo tiempo y que ahora puede convertirse en un foco turístico y de interés arqueológico. Oye, vamos a intentarlo, ¿de acuerdo? Efectivamente, muchas gracias, Eli. Gracias, un abrazo muy fuerte.